Hola chicos, hoy vamos a ver el mensaje del texto. Esta parte sigue siendo muy relevante para lo que es comprensión lectora. Recordemos que el mensaje es un elemento indispensable dentro del proceso comunicativo. Es aquello que quiere transmitir el emisor y se conoce como información. Y dentro del mensaje encontramos la intención comunicativa. Y esto es muy importante. Cuando analizamos el mensaje dentro de un texto, pues el mensaje va a ser una serie de ideas relacionadas que conforman una unidad de discurso. Entonces, siempre que encontremos palabras como texto, mensaje o discurso dentro del ámbito de los textos, se refiere exactamente a lo mismo, a la unidad compleja de todas esas unidades o de todas esas oraciones por sí solas. Cuando nosotros vemos un texto, lo vemos de manera general y cuando comenzamos a leerlo, vamos a leer cada una de sus partes o cada una de sus estructuras. Pueden ser oraciones individuales o pueden ser párrafos. Recordemos entonces que al final es la suma de cada una de esas ideas en cualquiera de sus presentaciones la que me va a dar la totalidad del mensaje o de mi texto. Por lo tanto, aquí hay que recalcar, el mensaje se va a presentar de dos formas, un mensaje explícito o un mensaje implícito. El mensaje explícito es aquel que se va a presentar de forma clara y directa. Es decir, el contenido o el mensaje no es ambiguo, no es abstracto y por lo tanto no necesita una interpretación. Cuando el mensaje es claro, es directo, lo puedes identificar fácilmente o se entiende de manera muy sencilla, entonces estamos ante un mensaje explícito. Por ejemplo, la clase inicia a las 5 p.m. Aquí no hay una interpretación directamente. Estoy hablando de la clase y el momento en el que inicia. Nadie va a malentender esta parte. Otro ejemplo, el vencejo pasa casi toda su existencia en el aire, ya que come, se aparea y duerme volando. Aquí sabemos que estamos hablando de un ave directamente y ¿por qué decir que toda su existencia está en el aire? Y nombramos a través de la descripción o del listado de esas características, come, se aparea y duerme volando. Ahora, el mensaje explícito va a ser aquel que nosotros siempre vamos a estar encontrando de manera sencilla, en forma de ideas principales. Otra característica que nosotros debemos de notar es que si el mensaje es explícito, la función de la lengua es referencial y va a utilizar recursos o formas como la explicación o la descripción. Mientras que un mensaje implícito es aquel que no es un mensaje claro, por lo que necesita interpretarse. Es decir, cuando encontramos mensajes que son demasiado ambiguos, que tienen doble sentido o que se van a malinterpretar directamente al momento de leerlos, de decirlos o de escucharlos. Por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas. Este es un clásico refrán donde directamente si leemos podríamos pensar, se está hablando de una boca y se está hablando de las moscas. No, estamos dando un mensaje implícito, estamos dando a entender otra cosa, por lo tanto hay que interpretarla. El que no habla de más, pues no tiene un castigo, no tiene una penitencia. Otro ejemplo sería, la gente tiene que saber que debe andarse con cuidado, porque los accidentes pueden suceder en cualquier momento. Ok, el mensaje explícito dice que pues, todos debemos de andarnos con cuidado, todos debemos de estar alertas porque en cualquier momento un accidente puede suceder y estar preparados. Mientras que el mensaje implícito, que es realmente lo que nos interesa, es distinguir directamente aquí una amenaza que está dando la persona que está hablando. Ándate con cuidado porque los accidentes pueden ocurrir. Básicamente lo está amenazando, le está diciendo que le va a hacer algo. Ahora, un mensaje implícito, como podemos darnos cuenta, va a ser aquel que no es directo y por lo tanto no va a tener una función de la lengua referencial como tal dentro del mensaje implícito. Y sobre todo, no va a haber elementos que nos permitan distinguirlo adecuadamente. Por lo tanto, ahí es donde ya entran las herramientas de interpretación. Vamos a ver un ejemplo. En el siguiente texto
hablamos acerca de la motivación. Cuando nosotros lo leemos y distinguimos que hay dos párrafos, cada uno de ellos debe de contener su idea principal. Ya lo hemos mencionado antes, todo texto tiene una idea principal y, sobre todo, va a tener una idea central. Recordemos que hay veces que los párrafos, cuando son, sobre todo los de apoyo, de continuidad, no suelen tener una idea principal explícita, es decir, no tienen una idea principal escrita, porque como están simplemente apoyando al párrafo anterior, no es necesario volverla a escribir, pero sí van a contener una idea central. Por ejemplo, si yo extraigo la idea central del primer párrafo, lo primero que hago es identificar si existe una idea principal. Y si existe, es la siguiente: la motivación de una persona depende de la fuerza de sus motivos. Sabemos que es una idea principal porque cumple con todas sus características. Me está aportando información relevante y sobre todo es independiente. La puedo separar y va a funcionar por sí sola. Por lo tanto, al momento de yo extraer la idea central, la puedo poner exactamente igual. Como hay más texto, yo puedo darle una pequeña variación. La motivación de una persona depende de la fuerza de sus necesidades o deseos. Pero en el mismo párrafo me están explicando que los motivos también son necesidades o son deseos. Entonces, la idea central, al momento de darnos cuenta, es exactamente igual. Es idéntica. Aquí no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque no hubo una interpretación. En cambio, cuando leemos el segundo párrafo, nos vamos a dar cuenta de que no hay una idea principal como tal, pero sí hay una información importante o relevante. Gran parte de su conducta es afectada por motivos o necesidades. Aquí notamos que esta está relacionada a la oración anterior, donde se habla de la gente, pero al mismo tiempo no me está aportando el valor de una idea principal, pero sí información importante. Entonces, al momento de yo extraer la idea central del texto, vamos a ver cómo cambia gran parte de la formulación de esa idea. La conducta de la gente generalmente es afectada por motivos o necesidades subconscientes. Entonces, del primer párrafo podemos observar que la idea central es exactamente la misma idea principal y por lo tanto tiene un mensaje explícito, es claro, es directo. Mientras que del otro lado, en el segundo párrafo, tenemos que hacer una pequeña reinterpretación, tenemos que hacer un reacomodo de la información. Entonces, estoy ante un mensaje implícito. Ahora, algo que también nos debe de quedar claro es que un mensaje explícito también puede tener un mensaje implícito. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado de el vencejo. Nosotros ya sabemos que es un ave, pero esa información de decir que es un ave la estamos reinterpretando, la estamos intuyendo porque hablamos de que vuela. Entonces, pues el vencejo es un animal, es un ave. Eso no estaba escrito en el mensaje, pero sí fue reinterpretado. Muy bien, chicos, entonces esta parte es muy importante porque la tienen que estar manejando. Vamos a ver también que existen otras herramientas que nos van a ayudar a identificar adecuadamente una idea central en cuanto a los mensajes explícitos e implícitos.